Gracias, amigas, amigos, por acompañarnos a esta nueva emisión del podcast de los otros datos. Hoy, ni más ni menos que un programa en el que vamos a hablar de un dato escandaloso, de un tema que ha dado muchos temas a decir por parte de los medios de comunicación, por parte de las redes sociales, por parte de la opinión pública nacional e internacional acerca de un hermano de un expresidente de México. Vamos a hablar de los ranchos de López Obrador en este programa. Para ello quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Walter Ramírez. Él es egresado de la Carlos Septién, ha laborado en Uno más Uno, en El Nacional, en Radio Chapultepec, y actualmente dirige el portal Noticias desde Veracruz y Tlaxcala 5 Noticias. Walter, como siempre, un gusto saludarte. Agradezco mucho la participación, la invitación a Jorge Ramón, y pues aquí estamos a las órdenes. Vamos a hablar de un tema sin duda pues bastante controversial y ya no sé si para llorar o para reír, pero cada vez salen más cosas en relación a este nuevo grupo gobernante. Muy bien, y por supuesto nuestro invitado en esta emisión importante, central, es el periodista Audelino Macario. Él ha sido corresponsal de Uno más Uno, corresponsal de La Jornada, ha dirigido varios medios en el estado mexicano de Tabasco, ha sido colaborador de la revista Etcétera, una publicación sin duda de alto prestigio en la vida contemporánea de los medios de comunicación en nuestro país. Actualmente es consultor y bueno, pues autor de una investigación periodística que es el motivo central de nuestro programa hoy, los ranchos de López Obrador. Un saludo, Audelino, gracias por aceptar esta comunicación. Con mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco, al contrario, les agradezco el espacio y estoy a sus órdenes para hablar justamente de este tema que ha causado una gran expectación y una gran movilidad social, porque viene a confirmar muy lamentablemente para los mexicanos la existencia de conductas irregulares, reprobables por parte de nuestros gobernantes. Bueno, pues a manera de intro, quiero decirle al público que nos está en este momento viendo en sus dispositivos que el periodista Audelino Macario dio a conocer que José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de gobierno en Tabasco, pues resultó ser el dueño de 13 ranchos, la mayoría adquiridos durante la presidencia de su hermano. De acuerdo a la investigación periodística de Audelino Macario, el dato de la posesión de estos 13 ranchos no es solamente revelador por sí mismo, sino que fija también la atención en que José Ramiro López Beltrán habría adquirido a precios de risa esas extensiones de tierra. Hoy hablaremos de eso y más en este que es el podcast de los otros datos. Y para abrir conversación, te cedo el uso de la voz, mi querido Walter. Ramón, y nuevamente gracias, Audelino, por estar con nosotros en este programa. Pues ya entrando en materia y después de la introducción que nos ha dado Jorge Ramón, mi pregunta, Audelino, sería, ¿cómo se inició esta investigación con respecto a las propiedades que se conocen hoy que tiene adquiridas José Ramiro? Sí, mira, este trabajo de investigación es un pequeño ejemplo, forma parte de un trabajo muy amplio que estamos realizando para una asociación civil que aparecerá dentro de 3 semanas, y esto es una información que no he dado a conocer en ningún medio, que se lo estoy dando a ustedes. Es una asociación civil que hemos formado un grupo de empresarios, profesionistas, políticos, comerciantes preocupados en Tabasco por esta situación de retroceso en la vida pública. Creo que lo que nos ha unido a este grupo de personas es las ganas de ayudar a que en el Estado se transparenten las cosas, porque no sé si ustedes lo tienen claro, seguramente lo tienen, que en Tabasco pues está el gen del proceso de destrucción de las instituciones y de la democracia. Aquí nació el gen, aquí está arraigado el gen del proceso de destrucción de la democracia. Y bueno, pues
en ningún otro estado más que en Tabasco creemos que es donde más se está avasallando a los ciudadanos en detrimento de sus libertades civiles. Y como los medios de comunicación están muy cerrados debido a la inversión presupuestal que hace Morena en ellos, la gente no tiene espacios de comunicarse, espacios de enterarse. Por eso creamos, y lo vamos a anunciar en 3 semanas, una asociación civil que se llama Red por el Derecho a Saber. Con esta red por el derecho a saber, con esta red lo que estamos haciendo es volver al origen, volver a reivindicar lo que para nosotros es la piedra angular de la democracia, que es el derecho a saber y el derecho a expresarnos libremente, porque incluso esos derechos están siendo conculcados, no solo en Tabasco, sino en México. Entonces, dicho lo anterior, este trabajo que presenté a través de mis cuentas con autorización de la asociación, forma parte más amplia de una investigación sobre la evolución patrimonial de todo el gabinete de Tabasco, del gabinete actual. Recordemos que Morena está gobernando por 3ª ocasión en el estado, aunque por la primera vez en el caso del gobernador Arturo Núñez fue por el PRD, pero igual como parte del movimiento democrático de López Obrador. Entonces, nosotros lo que hicimos es centrar la atención entre otros temas, en la evolución patrimonial del gabinete, y lo que encontramos nos pareció interesante y lo lanzamos como un adelanto de la información. Esa es la explicación, digamos, la justificación del trabajo periodístico que se realizó y que se está realizando todavía para completarlo y poder presentarlo en unas semanas. Es cierto. Entonces, esta investigación, ¿cuánto tiempo lleva entonces, Audelino? Mira, Walter, el trabajo de la asociación comenzó hace 3 meses. Integramos un equipo bastante amplio de expertos, de analistas, de periodistas, y tenemos más o menos 2 meses analizando y revisando todas las declaraciones patrimoniales, incluso notariándolas, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en mi primera publicación yo no hago públicas, válgase la redundancia, en los documentos. Yo solo hago un visaje en una especie de imagen que se armó ahí a las carreras, una especie de visaje nada más de las hojas de la declaración patrimonial de José Ramiro López Obrador. ¿Por qué? Porque teníamos información en el sentido de que justamente por alguna filtración estaban ellos analizando las declaraciones y pensaban hacer algunos ajustes en sus declaraciones patrimoniales. Lo que no sabían es que nosotros notariamos todas las actas, todos los documentos con un notario público que dio fe de que eran descargados y estaban en el sistema de transparencia pública. Y entonces yo lo que hice fue publicar solamente un anticipo, esperando que, como lo han hecho otras ocasiones, dijeran que se trataba de una campaña de la derecha, que eso no era cierto, y ellos poder recomponer su situación. Sin embargo, estaban ya analizando cambiar las declaraciones, ajustarlas, pues ellos tienen todo el poder. Sin embargo, pasó que al darse a conocer esta nota fue un escándalo nacional, y otros compañeros periodistas que entraron al tema consiguieron la información y la filtraron, y esto nos impidió conocer si se hubieran atrevido a cambiarlas. Hubiese sido muy interesante para mí como periodista poder contrastarles actas notariadas a las mentiras que recurrentemente presentan, ¿no? Pero no se dio la oportunidad. Yo creo que están atorados en una situación que no pueden negar. Los ranchos fueron adquiridos a pesar de que no se le conoce a José Ramiro López Obrador ninguna empresa. Él mismo declara que no es propietario de ninguna empresa, y los únicos trabajos que ha tenido han sido temporales, como alcalde de Macuspana en el periodo 2004-2006, durante 2 años, porque después salió a buscar una diputación local, y también como subsecretario de gobierno en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, en donde ganaba 50, 60 mil pesos,
también solamente 22 meses, no cumplió ni los 2 años, y ahora que lleva un año como secretario de gobierno ganando oficialmente 89,000 pesos. Eso es todo. Si sumamos esos sueldos, darían alrededor de 4 millones de pesos si tuviese cero gastos, ahorrados totalmente. No le da de ninguna manera para las inversiones que ha realizado solo en el periodo, como ya bien anotaron ustedes, del 2018 al 2023, en el pleno sexenio de su hermano, adquirió 8 ranchos por un monto de 6.9 millones de pesos y pagó como pagan los nuevos millonarios, de contado y en algunos casos en efectivo, ni siquiera en transferencia. Son como que tres figuras centrales: los terrenos, el ganado y el tractor o máquinas de trabajo del rancho. Esto al final no cuadra, Audelino. Tú fuiste ya muy claro en ese proceso de investigación. No hay modo de justificar, de cuadrar una evolución patrimonial de la magnitud que presenta José Ramiro López Obrador, teniendo empleos durante periodos muy cortos. El que más duró fue como alcalde de Macuspana, 24 meses. Como subsecretario duró 22 meses, ahora lleva un año. Insisto, si hiciéramos toda la suma de los ingresos y si tuviese él una vida realmente austera y sin gastos, lo que cobró no justifica de ninguna manera tener ingresos superiores ya al nivel de la indexación del peso de las fechas en que compró, indexados a pesos de 2025, pues estaríamos hablando de casi 16 millones de pesos, que sería lo que él habría gastado en estos 13 ranchos. Como bien observan ustedes, pues agarró precios además irrisorios, de verdadera ganga, o sea, hectáreas ganaderas por las que pagó, por ejemplo, en 2015 30,000 pesos. O sea, en Tabasco una hectárea ganadera te cuesta no menos de 250,000 pesos. Es increíble los costos que él encontró. También encontró hectáreas de 8,000, encontró hectáreas de 7,000, encontró hectáreas de 21,000. Ya el último predio que compró de 39 hectáreas en marzo, el 29 de marzo de 2023, ya por esas pagó a 76,000 pesos la hectárea. Aún así, es un costo bastante elevado. Ahí él pagó 3 millones de pesos en 2023 por ese terreno de 39 hectáreas y le saldría, insisto, la hectárea a 76,000 pesos. Una hectárea no cuesta eso, y sobre todo una hectárea dedicada a la ganadería en Tabasco. Entonces, todo esto son elementos que constituyen un caso de, por decirlo menos, sospecha de corrupción, sospecha de lavado de dinero por el dinero de origen inexplicable que tenía este señor para comprar no solamente los ranchos, como bien apuntas, sino también para comprar en efectivo los tractores y para mantener también una vida si bien es cierto, no de lujos, porque como yo hice en mi apunte primero donde lancé la información, hay dos tipos de nuevos millonarios en Morena. Aquellos que repiten el esquema que conocíamos de los funcionarios públicos del viejo PRI, que de la noche a la mañana enloquecen y compran bolsas Louis Vuitton y compran relojes Cartier para sus esposas, que se dan la gran vida en restaurantes, viajando de vacaciones a Tokio, por ejemplo. A diferencia de ellos, hay otros como José Ramiro López Obrador que tratan de cubrir un perfil más bajo para encubrir lo que a todas luces es una irregularidad en su evolución patrimonial. Yo no podría acusar directamente, pero lo que nos estamos encontrando es, al decirlo menos, irregularidad en la evolución patrimonial, porque no es claro que una persona que no ha tenido ingresos, que no ha tenido empleo permanente, que no se le conoce ninguna profesión en donde esté permanentemente dando su servicio, pues tenga la capacidad económica para disponer de compras
millonarias como las que esta persona ha hecho. Lo que nos lleva a suponer de que estamos frente a una situación de disposición de dinero de origen ilícito. Y fíjense ustedes que yo como consultor, trabajando en la campaña del 2024 para la candidatura a gobernador del PAN y del PRI, recibí una información es algo que tampoco he contado, pero recibí una información de un ganadero, amigo mío, que había visto en marzo comprar en efectivo con 2 pacas de dinero en sobres amarillos, un tractor al hermano del expresidente López Obrador. Él me dijo, oye, tal día, un jueves, entró José Ramiro, yo estaba haciendo unas gestiones ahí en Massey Ferguson, y llegó con 2 paquetes y se subió, y después escuché que había comprado un tractor de 1.200.000 pesos. Esa información en la campaña, yo hubiese querido que me la hubiese certificado alguien siquiera como testimonio, porque en la campaña del 2024, Morena arrasó aquí en gran parte por la compra de votos, no solo por los programas sociales, por esta cauda de voto cautivo que ya tiene, sino también por el reparto indiscriminado de dinero. Hubo mucho dinero en la campaña por parte de Morena. Entonces, era muy bueno atar cómo es posible que el coordinador de campaña del candidato de Morena, en plena campaña electoral, en marzo, tuviese 1.200.000 pesos para ir a comprar un tractor. No teníamos entonces el dato del costo. Sabíamos más o menos el modelo que había elegido, pero no teníamos el dato. Sin embargo, no se dio, este señor no quiso dar su testimonio, y a mí me dio mucho gusto enterarme cuando comenzamos a revisar estos documentos oficiales. Me dio mucho gusto enterarme de que el propio José Ramiro había declarado que había comprado ese tractor y que lo había comprado de contado. O sea, se supone que el año anterior, 2023, como lo declara en su declaración patrimonial, no había tenido empleo alguno, no tenía ingresos, y sin embargo tuvo para pagar un tractor de 1.2 millones de pesos. Ese tipo de cosas pues nos remite de nuevo a una evolución patrimonial irregular y al uso de dinero de origen inexplicable. Pues finalmente también, Audelino, preguntarte el alcance de esta investigación. ¿La previste? ¿En algún momento vislumbraste el alcance que esto tendría, que esto está teniendo y que esto puede tener? Porque digamos que vemos por lo que narras en esta última parte, un cinismo completo, ¿no? Ya no hay pudor, ya no hay recato, ya todo esto es en abierto, a como venga, quizá con mucha soberbia e ignorancia, ¿no? El aceptar el hecho de que sí se pagó en efectivo, de que sí efectivamente se tuvo el dinero y el capital suficiente para llegar y pagarlo así, ¿no? Entiendo, bueno, todo esto que tú nos narras, 5 años no son suficientes para que un empleo te dé lo que está dando, y la cantidad de hectáreas que me imagino suman estas 13 propiedades, ¿a cuánto ascienden? Mira, las hectáreas que formalmente suman los 13 ranchos son 272 hectáreas. Pero ahorita entro brevemente al tema que me preguntaba Jorge, del tema de la ganadería. Porque estos son ranchos, los que él ha comprado son ranchos ganaderos. Y tienen una justificación. Tienen una justificación. El primer predio que reconoce José Ramiro como predio rural de su propiedad, lo adquirió, dijo, en 1992, pero eran apenas 360 metros cuadrados. Eso los compró en 1992. Y en 2004 adquirió, siendo presidente municipal, figúrense ustedes, siendo presidente municipal, entrando como presidente municipal a los 3 meses, él decidió adquirir un lote de ganados, un hato ganadero de 934 cabezas de ganado. Lo extraño de todo esto es que
esas cabezas de ganado no entraban, por supuesto, en 360 metros cuadrados, que era lo único que tenía. Nadie sabe dónde puso a pastar esas vacas. Suponemos que debió haber rentado tierras para meter tantos animales, como 634. Y no hay indicios, en su declaración patrimonial no hay indicios de qué hizo. Sin embargo, fue comprando estos ranchos a partir del año ahorita les digo, estoy revisando la fecha, a partir de diciembre de 2010, o sea, 6 años después que compró las 634 vacas, compró su primer rancho de 14 hectáreas. Tampoco, no sé si me quedé congelado, ahí voy. Tampoco 14 hectáreas sirven para pastar los animales que tenía. Además de que si tú como ganadero tienes 634 cabezas de ganado en un año, al año siguiente deberías de tener una producción natural que aumenta a una producción por lo menos del 50%. Cuando eres mal ganadero, las tierras son malas, tendrás un 30 o 35% de incremento de la producción de tu hato ganadero. Y sin embargo, en su declaración patrimonial, lo que hace José Ramiro es reportar la compra de ese hato ganadero y mantenerlas en el lapso de tiempo como si fuera un bien inmueble. Algo que no cambia, no se mueve. Algo que contradice la naturaleza reproductiva de la actividad ganadera y el sentido de la actividad ganadera, ¿no? Entonces, es increíble lo que él reporta en su declaración, porque ahora resulta que tuvo 10 millones de pesos que indexados a 2025 son alrededor, ahorita te doy el dato porque hicimos el ejercicio, son alrededor de 25 millones de pesos de hoy. O sea, en 2004, siendo alcalde de Macuspana, tuvo 25 millones de pesos para comprar ese hato ganadero, que además durante 20 años lo mantuvo sin movimiento, al grado de que en noviembre, cuando hace su declaración patrimonial más reciente, o su primera declaración, porque ya tiene 2, dice que seguía teniendo las 634 hectáreas. ¿Ante qué estamos aquí? Muy probablemente ante el ocultamiento de una actividad empresarial, porque nosotros hicimos la investigación y solo, no sé si ustedes lo tienen claro, pero solo hay 2 maneras de producir en un rancho ganadero. O sea, o produces animales para cría o produces animales para engorda. Pepín debió haber optado por alguna de estas 2 opciones. Y si en 20 años estas 634 vacas fueron destinadas a la cría, estaríamos hablando de que por los ranchos ganaderos de Pepín López Obrador debieron haber pasado entre 6,000 y 9,000 crías de ganado, que no reporta en su evolución patrimonial. Y esto le hubiese generado a él, solo en utilidades, alrededor de 50 millones de pesos. Eso es lo que no declara. Estamos ante el ocultamiento o una conducta que presupone ocultamiento de una actividad empresarial que no se está reportando hacendariamente, muy seguramente. Si en cambio lo utiliza para engorda, estas 600 vacas en un periodo de 20 años se debieron haber traducido en entre 7 y 10,000 vacas, con una utilidad acumulada de alrededor de entre 100 y 120 millones de pesos. Esa es la información que tenemos, esa es la información que hemos recopilado, y sin embargo, José Ramiro López Obrador no ha declarado ser formalmente ningún ganadero, no pertenece a ninguna asociación de productores de ganado, hasta donde hemos podido investigar, no pertenece al padrón de productores de ganado nacional, y entonces hay por ahí una actividad económica que indudablemente le ha beneficiado en su patrimonio, pero que no reporta con fines de ocultamiento de recursos. ¿Alguna señal desde los círculos de poder a estas alturas, unos días después de que se hicieron públicos
lo que arrojó tu investigación periodística, hay indicios, y te lo pregunto deseando que esto no pase, pero el ejercicio del periodismo de investigación se somete muchas veces a la amenaza, a la intimidación, a la coacción y a muchos factores en los que pretenden, por supuesto, siempre afectar de manera importante al periodista, al comunicador que está haciendo esta investigación. Yo te pregunto, ¿has recibido amenazas? ¿Has notado signos en tus entornos que estén cambiando y por los que debas cuidarte? Tengo indicios de que hay preocupación por la información que se dio a conocer y por la que saben que estamos integrando. Sin embargo, no puedo yo todavía hacer algún señalamiento directo. Como periodista, por supuesto, estoy consciente de los riesgos que conlleva este trabajo. He conocido periodistas, a compañeros míos que han sido asesinados en Tabasco, en entornos profesionales, en su entorno profesional o como consecuencia de su actividad profesional. Sin embargo, hasta este momento yo creo que ellos están pasmados por la información, no han querido emitir opiniones. El propio José Ramiro, que es muy dado a responder con diatribas, aquí le ha llamado a la prensa buitres cuando se trata de publicar información sobre la inseguridad. Yo creo que hasta este momento no están dadas las condiciones, pero obviamente como periodista y en el equipo que tenemos estamos tomando providencias, digamos, ¿no? Audelino, ¿qué se viene? ¿Qué en el horizonte? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente momento de este trabajo tuyo que entendemos pues ya viene con una robustez muy importante? Lo que sigue es que la Asociación Civil de Nueva Creación va a interponer denuncias y va a interponer acciones para tratar de castigar este tipo de conductas. Son conductas reprobables que la ciudadanía condena. Pues yo les a ambos, a Walter, a Audelino, el que hayan participado en esta emisión del podcast de Los Otros Datos, y dejar abierta la puerta para que le demos seguimiento a este tema, en virtud de que tu investigación va más allá de lo que hasta hoy se ha revelado, y que por las vías y en cumplir tu profesionalismo, tu ética personal, pues obviamente no adelantas de qué se tratan los siguientes trabajos, pero a mí sí me gustaría dejarte comprometido en directo en este podcast a que mantengamos la comunicación, porque seguramente habrá otro a partir de esto que has iniciado. Claro, con mucho gusto yo estoy en contacto con ustedes. Les agradezco de nuevo el espacio. Mi saludo y mi abrazo a todos los veracruzanos también en estos días de tragedia. Nos hermana mucho ese tipo de historias a la gente de Veracruz, y un abrazo para todos ustedes, y ojalá que todo sea leve en estos días tan aciagos que están pasando allá por Poza Rica y por esos municipios. Muy bien, pues un saludo a mis paisanos de Veracruz. Hoy transmitiendo desde Tlaxcala, pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Días. Muchas gracias. Buenos días. Saludos. Hasta la próxima.